y para ustedes son 2 horas y media. Buenas tardes de nuevo, ahora en un tono ya de fa sostenido. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestro foro abierto. Me parece que se va ahora la voz. No, está bien. Vale. Y hoy vamos a compartir nuestro rato literario hablando de muchas cosas, pero todo partiendo, como siempre, de un libro y siempre con el protagonista absoluto del libro, que es el escritor, en este caso el escritor y periodista Fermín Bocos. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas, gracias por invitarme a conocer a vuestra familia, porque estamos en familia, o sea que... Bueno, invitamos de todas formas que nos esté escuchando en otras plantas, pues que se acerque si quiere. Viaje a las puertas del infierno es el libro del que hoy vamos a hablar, está editado por Ariel y bueno, pues vamos a charlar con él y les invitamos a ustedes, por supuesto, también que nos acompañen en este viaje, en este recorrido por la historia y la cultura del inframundo, ¿no? Corrígeme en algún momento porque hay unos términos... Yo leyéndolo, claro, había ya tanto satanismo, tanto mal, que temo perderme un poco entre... de alguna forma, tú dígame cómo hiciste en ese viaje. Sea como sea, abarca varios países, España, Grecia, Francia, Italia, Irak, Japón, China, India, Egipto... a lo largo de 3 o 4 años más o menos, no en un viaje único, ¿no? Varios viajes, buscando el mal, ¿no? Que tiene tela. No es exactamente así, ¿no? Pero bueno, lo podemos explicar luego. Ahora lo explicamos. Pero lo que sí creo, y si no, corrígeme también, que todo el libro arranca también de una reflexión que haces al principio, que es... que cierta melancolía que tenemos los humanos, el ser humano, es resultado o proviene de el silencio de Dios. ¿Vamos bien? ¿Me lo preguntas o me miras para que te conteste? Las dos cosas. Bueno, yo quiero agradecer a Susana este esfuerzo y a Concha por ser la anfitriona de esta reunión también en familia. Y lo primero que quiero decir es que les agradezco a ustedes que estén aquí, pero que este no es un libro satánico. Otra cosa es que el maligno se vengue de nosotros alterándonos la convocatoria en diferentes horas. Este es un libro de viajes y de aventuras, alrededor de lugares que en tiempos de la Grecia clásica, de la Roma clásica, de Babilonia o del Egipto de los faraones, había un lugar donde nuestros antepasados tenían por cierto que existía una puerta para hablar con los dioses, bien a través de los oráculos de los vivos, cuyo procedimiento es más conocido. Los sacerdotes interpretaban a través, pues no sé, por ejemplo, del norte de Grecia, uno de los lugares dedicados, uno de los capítulos, a través del movimiento de las hojas de una encina sagrada en la que decían y creían que se manifestaba Zeus, podían contestar a preguntas de las personas que consultaban, que normalmente, en el caso concreto de Dordona, que está en el Épiro, cerca ya de la frontera con Albania, en el reino del rey Pirro, aquel de las famosas victorias pírricas, el tipo de consultas no eran nada extraordinarias, no diferían gran cosa de algunas de las que en estos días todavía en los programas estos de madrugada con los horóscopos y demás pregunta a la gente pues por lo que le puede angustiar o preocupar. Por ejemplo, hay en los trozos de fragmentos de cerámica, en los ostracones que han recuperado los arqueólogos, había preguntas muy sencillas, de una cotidianeidad que realmente casi promueve ternura. Por ejemplo, había una que fundamentalmente consultaban antes de emprender un viaje por mar, porque hay que pensar, estamos hablando de hace 20, 25 o más, incluso 30 siglos, y entonces el Mediterráneo era un mar tan proceloso como lo es ahora a partir de septiembre, ¿no? Les decía, puedo emprender un viaje hacia Sicilia, no era como tal referida, sino era hacia las ciudades en concreto, puedo ir hacia Heraclea, puedo ir hacia Siracusa, o me puedo fiar de mi cuñado que me quiere vender un rebaño y no acabo de ver, me puedo casar en primavera, cosas de este tipo tan sencillas y tan humanas. Luego,
en otros oráculos, digamos, de más reconocimiento histórico, como por ejemplo en Delfos, todos hemos en algún momento oído, nos han contado la epopeya de los griegos luchando contra los persas, aquella famosa misión mandada por Temístocles, el estratego ateniense, cuando los persas ya habían incendiado la Acrópolis y estaban a las puertas de enfrentarse con lo que quedaba de la coalición de griegos, espartanos, corintios y tal, y este hombre, que era un tipo muy listo, mandó a consultar el oráculo, y el oráculo, que como siempre, y luego me referiré al de Cumas, lo sibilino, de ahí viene la palabra, nunca decía blanco o negro, sino que había que interpretar. Dijo: venceréis a los persas detrás de las murallas de madera. Bueno, se le echaron encima pensando que, dice, bueno, se acaban de incendiar la Acrópolis, ¿cómo podemos sobrevivir? Dijo: no, es que lo que nos está diciendo, lo que nos dicen los dioses es que debemos reforzar la armada. Efectivamente, construyen más barcos, les da tiempo a llegar más barcos que estaban dispersos, y vencen en la famosa batalla de Salamina, año 380 a.C., vencen a los persas, que por cierto nunca más Asia puso el pie en Europa desde entonces. Si el resultado hubiera sido de otra manera, probablemente ustedes no podrían estar aquí sin velo, y yo tendría una barba un poquitín más como la de Javier, incluso más crecida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos viendo que vuelve la moda de volver hacia atrás, de mirar hacia atrás. Pero en fin, oráculos de los vivos y oráculos de los muertos, que es quizá la parte que ha dado pie al título del libro, que pudo llamarse, y quizá deberíamos haberlo llamado, Cuando los dioses hablaban con los hombres, que es a los que se refería Susana. Yo inicio el libro diciendo que tengo para mí que la melancolía es el origen del silencio de Dios, y no es, por supuesto, ni está en mi ánimo, ni en lo que voy a explicar se contiene el menor elemento de blasfemia. Es todo lo contrario. Yo creo que desde que el ser humano está sobre la tierra y ha tratado de encontrar respuesta para las preguntas esenciales: ¿qué hacemos en este mundo? ¿Qué es lo que nos aguarda el otro? ¿Existe relación entre nuestra conducta y lo que pueda ser la sanción? Ese temor, ese miedo a lo desconocido tras la vida, a partir de la muerte, es el origen de la religión, de todas las religiones, que luego se han ido transformando, unas heredando de otras parte de los mitos y parte de sus ritos, y a partir de ahí se han ido encontrando, digamos, formas de comunicar con la divinidad, los oráculos. En el caso de Grecia hay una serie de oráculos, lo que se llaman los relacionados con el necromanteion, que es el oráculo literalmente de los muertos, uno de los cuales se ha preservado y está en el norte de Grecia también, en la zona de Éfira, y es al que en un pasaje de la Odisea, Homero describe cómo Ulises, desesperado ya en el año 19 tras la partida para Troya, cuando ya no sabe si va a poder volver a Ítaca ni se va a poder reencontrar con su mujer Penélope, y también ignora si su hijo Telémaco, del que se desprendió recién nacido, vive o qué ha pasado, decide dar el paso definitivo, que para los griegos era enfrentarse nada menos que con sus antepasados. Y entonces describe Homero el pasaje más o menos así: y llevado de la mano por el ciego Tiresias, y llevando, sosteniendo entre los brazos un carnero, desciende al Hades. Desciende al Hades, donde se encuentra con quien ya sabía que estaba muerto, Aquiles, con Áyax, que estaba todavía enfadado porque le había regalado las armas de Aquiles, no a él, que las quería para él, que era aquel grandullón como Salvador. Áyax era, para la época, Áyax de Salamina, era un tipo que al parecer medía, pues me parece que eran 10 codos, 1,90 m o así. Resumen, él no sabía que Agamenón estaba muerto, el rey de Micenas, como tampoco Agamenón sabía que su mujer, Clitemnestra, se había confabulado con su amante Egisto para, a la vuelta de Troya, matarle y heredar el reino. Pero lo que tampoco sabía, y es lo que según cuenta Homero más dolor le causó, fue encontrarse con Anticlea, su madre, que él la había dejado viva en Ítaca y murió en el transcurso de estos 19 años. Entonces, cuando, siguiendo el ritual que han reconstruido los arqueólogos, del cual hay trazas en ese sitio del que me voy a referir ahora, porque yo puedo decir, sin engañarles a ustedes, ni engañar en el libro, que he descendido al Hades, al infierno, por los mismos escalones por los que, según el relato de Homero, descendió Ulises. Están intactos. 32 siglos han permanecido bajo tierra, porque encima había un cementerio, y en el centro del cementerio una panagía, una ermita griega, ortodoxa, ¿no? Pero es un lugar
particularmente desagradable, inquietante. Digamos, la atmósfera es una atmósfera turbia, tiene unos 8 o 9 metros de profundidad, unos 15-20 metros de largo, es una cueva agrandada por la mano del hombre, donde según la reconstrucción de los arqueólogos, que fue en el año 58 del siglo pasado, ya tenemos que hablar del siglo pasado, pero en fin, lamento tener que decirles que casi todos los que estamos aquí ya somos del siglo pasado, ¿no? Lo cual no es malo, porque quiere decir, por una parte, que hemos tenido la fortuna de vencer al tiempo y por otra la esperanza de seguir conociendo y contando siglos, o sea que tampoco... Bueno, por volver al punto en el que nos encontrábamos, al parecer el ritual para consultar a los muertos, que en este caso no eran los dioses sino los antepasados, a los que se suponía que estaban en posesión de la sabiduría, puesto que se encontraban en el reino de los infiernos, y estaban bajo la égida de Hades, que es el nombre que da pie al Averno, les mantenían aproximadamente unas 3 semanas a oscuras, con ayuno prácticamente los 20 y tantos días, y a partir de los restos de hachís que han encontrado en la zona y de hongos alucinógenos, parece ser que entraba en una suerte de trance. No cuesta mucho entender que si uno se tira 2 o 3 semanas apenas sin comer nada y si encima tiene que hacer frente a alguna libación con alguna sustancia alucinógena, por el camino lo que hace es trasladar lo que le preocupa, hablar con el vecino que está en espera también de consulta, y al parecer los sacerdotes que administraban este oráculo tenían una oreja, digamos, muy despierta, ¿no? Y en ese estar atento a lo que, digamos, angustiaba y preocupaba a quienes iban a consultar, al final acababan sabiendo qué es lo que les preocupaba. Digamos que, para hacer una broma, como un psiquiatra argentino que al final le cobra a uno por repetir aquello que uno ya ha dicho antes, pero digamos que inclinado en el sillón este famoso que tan famoso ha hecho Woody Allen en sus películas, ¿no? Bueno, en el lugar una vez abajo, aunque ahora hay unas bombillas y tal, la verdad es que la sensación que tiene uno es muy desagradable, y es porque hay restos de miles de animales sacrificados, de la sangre que ha colmatado durante 30 y tantos siglos, 32, si damos por buena la cronología de la guerra de Troya, los animales que eran sacrificados, justamente. Y entonces lo que los arqueólogos han conjeturado es que al final de todo esto había una impostura. Yo lamento decirles a ustedes que es un infierno, que fue infierno para los que descendieron confiados al infierno, pero la prueba de que no había ser mucho infierno es que quien les habla ha descendido y aquí está, ¿no? He conocido otros infiernos más duros, por ejemplo en la guerra de Irak, cuando hablemos de Babilonia, si ha lugar, ¿no?, la Torre de Babel. El caso concreto es que al parecer el sacerdote se disfrazaba, uno de los sacerdotes se disfrazaba, se maquillaba, porque le habían consultado, habían comentado con el que venía a preguntarles por lo que le preocupaba qué apariencia tenían sus antepasados, y en algún momento, digamos, aprovechándose de esa debilidad, digamos, de ese bajón psicológico del ayuno, de las sustancias alucinógenas, creían encontrarse pues Ulises con su madre, con Agamenón, y quienes iban allí a consultar ordinariamente creían que podían hablar con sus antepasados. Descendía a través de un mecanismo que han encontrado algunas ruedas y una cadena, un calderón, donde el sacerdote descendía, al parecer, en el fondo de la cueva, aparecía humo, incienso y demás, y la persona que consultaba salía convencida de que había hablado con sus antepasados. Es un lugar realmente incómodo de visitar, difícil de llegar y sobre todo un pelín siniestro. Pero bueno, esta es una de las entradas del infierno con arreglo al relato de Homero. Pero es que desde que un historiador de la época antigua que se llamaba Abieno indujo a pensar que hay una interpretación plausible de que Homero estaba contando que a través del viaje de Ulises no se limitó, como se cree, digamos, canónicamente a Sicilia, a los parajes de la zona del Golfo de Nápoles, sino que fue capaz de atravesar las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, y llegó a un paraje donde hay la misma descripción de ese lugar del norte de Grecia que yo les acabo de comentar, que es la confluencia de dos ríos, el río de las llamas y el río del llanto, el Cócito y el Piriflagetón. Creyó
Avieno y cree a partir de ahí alguna corriente historiográfica con un, digamos, un vértice fundamental, el historiador alemán Adolf Schulten, ese paraje estaba en la Rábida, en la confluencia del Tinto y el Odiel. El Tinto es un río de aguas bermejas, así lo describen los antiguos, porque es el fruto de la mezcla de óxido de cobre y de óxido de hierro. Si alguno de ustedes ha estado en la Rábida, en el punto donde confluyen, donde se levanta el monasterio, hay una roca, y en esa roca, en tiempos antiguos, se supone que hubo una puerta del infierno. Y de hecho, este libro empieza un día de primavera. Se me ocurrió acercarme al monasterio, me encontré a un señor, que luego supe que era el padre prior, el padre Francisco García, que estaba podando unos rosales, y me acerqué y le pregunté: disculpe, ¿podría usted indicarme dónde estuvo aquí la puerta del infierno? El hombre me miró con un aire como Susana antes, pensando que era un satánico, ¿no? Y digo: no se asuste usted, vengo con este libro, tal, no sé qué. Y efectivamente, en uno de los libros que tenían y tienen en el monasterio, se dice que en tiempos remotos, prehistóricos, para propiciar la fertilidad de los campos, se ofrecían sacrificios humanos, sacrificios de doncella. Las mujeres siempre han tenido a lo largo de la historia mala suerte, porque la componente machista no es de antes de ayer, ¿no? Es, a lo largo de la historia se ha arrastrado desde que el mundo es mundo. Tan es así que en otro de los capítulos del libro, que dedico a mi estancia en el Monte Athos, que está también en el norte de Grecia, que es una república monástica donde hay una veintena de meteoras, de monasterios bizantinos, por una norma dictada en el siglo XI por un emperador de Bizancio, no pueden entrar las mujeres. Y todavía hoy se mantiene así. Pero tampoco pueden entrar los adolescentes, nadie barbilampiño ni hembra. Bueno, ni animales hembras tampoco, pregúntense, ¿no?, ustedes por qué, pero yo quiero decir que en esta docta y compacta concurrencia no vamos a descender a los detalles. Bueno, el resultado de esta historia que les empiezo a contar es un libro de viajes, donde yo, como periodista, en esta ocasión he transgredido un poco el código de la profesión, por lo menos del buen ejercicio periodístico, que nos exige ir a los lugares donde hay una noticia a contar lo que les pasa a los demás. Aunque algunos de mis colegas, cuando van a determinados sitios disfrazados de pescadores, cuando van de enviados especiales a las guerras, van a contar lo que les pasa a ellos, yo creo que ese es un mal ejercicio periodístico, ¿no? Pero este es un libro de viajes, es un libro de aventuras, y yo me he concedido, digamos, la licencia de contar lo que me ha pasado a mí. Y pues a mí me han pasado cosas curiosísimas, por lo menos en mi estimación de lo que se aparta de la normalidad. Por ejemplo, he sobrevivido a un rayo. La portada del libro, como ven ustedes ahí, recoge el maravilloso grupo escultórico del rapto de Proserpina, de Perséfone por Hades. Esto fue esculpido por Bernini, el mismo de la colegiata de la Plaza de San Pedro, cuando tenía 26 años. Es una maravilla porque parece que más que de mármol parece carnal, ¿no? Entonces, el culto a Deméter es un culto agrario ancestral, del que luego hablaremos, Javier, en vuestro foro, de los ritos y los mitos. En nuestra civilización tampoco hace tanto tiempo que haya dejado de ser una civilización agraria, aunque ahora nuestros hijos y nuestros nietos creen que la leche la dan los tetrabricks o la nevera. En realidad son las vacas, y las vacas remiten al campo, y el campo a la hierba, y la hierba al trigo. En fin, para propiciar la fertilidad de los campos, antiguamente tenían la curiosa y, en fin, desagradable costumbre, sobre todo para las víctimas, de sacrificar doncellas, en honor y en recuerdo del mito de Deméter, sobre el que no me voy a extender, y lo haremos posteriormente si te parece oportuno, ¿no? El rapto que hace que en un momento determinado se ajuste un pacto entre Zeus y Deméter, la madre de Proserpina, para que permaneciera 3 meses bajo tierra y el resto sobre la tierra, porque de otra manera desaparecerían las cosechas. El resultado es que en el centro de Sicilia, en un lugar que está en lo alto de una montaña a 900 metros de altura, hay un paraje natural donde antaño, porque además hay un altar que realmente es una piedra, una excrescencia rocosa que parece talmente un altar, tiene un cortado a pico de casi 1000 metros, 900 y pico, se celebraban esos sacrificios. Y ni corto ni perezoso, ya que estábamos por la labor de contar esta historia, es un día que hay una tormenta realmente extraordinaria. Salí de Palermo, le pedí al conserje del hotel un paraguas, lo dejé en el coche como medida de precaución,
pero la tormenta me sorprendió en medio de la montaña con el paraguas, subí como pude y cometí el error de atender una llamada de teléfono, y en ese mismo momento, de verdad, que vi como en los marinos saben lo que es el fuego de San Telmo, que es como una llama que baja por el mástil, me pegó un zurriagazo el rayo, tiré el paraguas y el teléfono, me refugié cuando pude, en cuanto pude, en una cueva que había allí, en una oquedad, y durante 2 meses y medio no tuve ninguna sensibilidad en estos 3 dedos. Pero me han pasado otras cosas al hilo, digamos, ya divertidas, ¿no? Hay un capítulo de este libro que no tiene nada que ver con lo satánico, pero que tiene algo que ver con ese mundo que está, digamos, a medio camino entre la realidad y las sombras, que tiene, que dejo a la consideración de nuestros queridos amigos que se están ahora reagrupando en la parte final para que lo juzguen. Hay un capítulo dedicado a un fenómeno curiosísimo que se produce el día del solsticio del verano, el día de la víspera de San Juan, en la Catedral de Chartres. Está a unos 70-80 kilómetros de París. Es un lugar donde parece ser que la catedral, que es una de las joyas del gótico francés, que es tanto como decir del gótico mundial, porque es además está rodeada, digamos, de parahistorias con el mundo de Le Maçon, los canteros, la masonería, en fin, sí, aunque es muy posterior a la masonería, tiene unas medidas que parece que recuerdan o evocan las del templo de Salomón. Es decir, digamos, ahí hay una historia por debajo de las piedras, aparte de un relato bíblico en piedra, ¿no? Ese día, a las 12 del mediodía, hora solar, que son las 2 de la tarde, un rayo atraviesa una vidriera, una de esas maravillosas vidrieras policromadas con ese azul cuya composición química no ha sido capaz todavía de reproducirse, porque es de un azul añil que parece como si fuese cobalto, en fin, el rayo da justamente en el momento cenital a las 12 en un punto donde hay un clavo dorado. Todo el suelo de la Catedral de Chartres refleja el laberinto de Teseo, el laberinto de Ariadna, trasladado al ámbito de la religión católica. Es el camino que, guiado por la Virgen María, Ariadna, en vez de Teseo, es decir, el pecador es conducido hacia la salvación. En la cripta de la Catedral de Chartres hay una Virgen negra, que es los mitos de las vírgenes negras en Europa, a los que Robert Graves dedicó a partir de la Virgen Blanca toda una teoría del origen iranio, en fin, una historia que nos llevaría muy lejos. El caso es que debajo de ese clavo dorado que está justamente en el centro de una losa que es asimétrica respecto de las demás, hay un pozo de unos 30, 40, 50 metros de profundidad, donde, según la historia paralela a la memoria que tienen de lo que fue ese lugar en tiempos de los druidas, se realizaban ceremonias que evocaban a los espíritus del más allá y en concreto al espíritu del mal. Bueno, en el momento en el que da el sol a las 12 en punto, toda la gente que está racimada allí, éramos unas 200, 300 personas, yo que soy un tipo bastante escéptico, en fin, que he cubierto algunas guerras como corresponsal y demás, y que no quiero decir que no me asuste de nada, pero tengo la tendencia a procurar no asustarme de nada, que para el caso es lo mismo. Debo decir que sentí una rara energía que todo el colectivo que estaba allí parecía sentir. No sé si era fruto de que estábamos esperando algo, no sé lo que ocurrió, pero cada año se reúnen varias decenas, incluso un centenar de personas para asistir a ese fenómeno que no tiene una explicación más allá de lo que pueda uno, digamos, haber leído y de lo que pueda uno imaginar que representa. Termina esa historia, 2 de la tarde en Francia, encontrar un restaurante abierto es casi un milagro, porque a la 1 ya prácticamente nada que ver con nuestra, en fin, afortunadamente Oviedo, a cualquier hora de la noche, a mediodía, siempre se puede tapear. Conseguí encontrar un bistró no lejos de la catedral, me siento, ya no recuerdo lo que veí, y de repente me fijo y veo una moto cuya matrícula era 666, el número del maligno, según el relato de San Juan en el Apocalipsis. Y bueno, me digo, bueno, esto es una broma. Y de repente veo que avanza un tipo con una chupa de cuero, bajito y cojo, con un casco puesto. Y se acerca a la moto, coge la moto y sale pitando. Bueno, una de las
representaciones del maligno. Como saben todos ustedes, es un tipo el casco era negro, además, el casco, ¿no? completamente negro, la chupa negra, la moto negra y el 666. No tiene más trascendencia, como pueden ustedes, ¿qué importancia tiene? Ninguna. Pero otro de los capítulos de este libro, que está dedicado a la ciudad de Turín, en Italia, que pasa por ser la ciudad del diablo, hay en la plaza de la Piazza del Statuto, hay una estatua que corona un monumento, y ese monumento está levantado sobre un pozo cuya profundidad parece que sin ser insondable es notable, y ese monumento refleja a un bello efebo que tiene una estrella de 5 puntas en la cabeza. Podría ser, según dicen los torineses, la representación del diablo. Curiosamente, esa estrella de 5 puntas es la que está en la bandera de Italia. En el escudo de la bandera de Italia hay una estrella de 5 puntas. Bueno, para ver qué tenía de cierto o no tenía de cierto, decidí pasar una noche paseando por Turín, que es cuando, digamos, el reino de las sombras es el reino del maligno. Bueno, está lleno de signos y de evidencias masónicas. Hay edificios donde en algunos puntos del suelo hay ojos pintados a la manera como, imagínense ustedes la proa de las barcas, el ojo de Isis para propiciar la buena navegación, en este caso para propiciar la gnosis, que es el conocimiento con arreglo a las teorías griegas y masónicas y demás. Bueno, estuve recorriendo, hay un lugar donde, aunque sabemos todos que es en la Catedral de Oviedo, donde se custodia la mejor o una de las mejores reliquias de la antigüedad, allí pasa por custodiar nada menos que el Grial. Y curiosamente el Grial se encuentra en una iglesia que tiene una estatua que por la noche, antes de llegar la noche, cuando empieza a oscurecer, en el momento en el que las últimas luces dan sobre es un cáliz de un tipo de piedra que refleja casi que es de pórfido, y justamente da en línea recta frente a una torre que se llama la Mole Antonella, que en origen fue una sinagoga, que fue el edificio hasta el siglo XIX más alto de toda Europa. Hoy era un edificio que fue abatido por un rayo y le sesgó 40 metros de un pararrayos que tenía. Entonces hay una simbología, digamos, de la lucha entre el Grial y la sinagoga del mundo antiguo y el mundo moderno. Y bueno, todo eso lo lleva uno en la cabeza a medida que vas transcurriendo tal. Estuve haciendo un periplo por la ciudad y luego dije, bueno, ya a las 12 de la noche voy a volver al hotel. Y al volver, de repente digo, la verdad es que todo esto del pasaje paradiabólico me ha abierto el apetito, voy a buscar un restaurante. Y me encuentro un restaurante tal como lo cuento en el libro, y se lo voy a contar a ustedes. Entro, son esas cosas, y dice, bueno, lo primero que veo es una reproducción de Vlad el Empalador, que era Drácula, el conde Drácula. Entonces me siento y veo que es una mesa de cristal y tiene un esqueleto debajo. Bueno, el menú, todo eran platos diabólicos. Luego además resulta que era de cocina argentina, o sea, comerse se comía bastante bien. Pero yo pensé que era como una broma del destino, tanto elemento coincidente en términos diabólicos para algo que en principio no debía tener relación. Pero es que, y esta es la parte quizás más seria de esa evocación, terminé de cenar y paso, digamos que cruzo la calle y enfrente había y hay una iglesia de la orden dominica, y veo una placa que dice, evoca el nombre de un padre dominico que durante la guerra fue deportado, dice, por defender a los hebreos al campo de Dachau. Es decir, yo pensé, ¿alguien puede dudar de que el mal existe? Es decir, frente a ese restaurante diabólico, la placa que evocaba la historia, la tragedia de una persona que había sido llevada a un campo de exterminio nazi y había muerto. Bueno, al día siguiente, ya era el último día que estaba en Turín, me desperté, me despedí del hotel, y al salir enfrente de una iglesia que está al lado de la casa en la que vivió Torquato Tasso, uno de los grandes poetas italianos, veo una pintada, hice una foto y decía Satán loser, Satán perdedor, y debajo decía Dio tanta roba. Yo hablo italiano, digamos un italiano coloquial, pero el término roba se me escapaba, ¿qué significaba? Entonces pregunté, ¿cosa è tanta roba? Dice, è tutto, roba es todo, o sea, Satán perdedor, Dios es todo. Bueno, qué coincidencias, ¿no?
Digo, qué coincidencias a la hora de hablar de lo que estamos hablando. Bueno, para no alargarme muchísimo más, yo en parte en este libro lo que he hecho ha sido, que insisto, es un libro de viajes, de aventuras, ha sido, digamos, dejarme acompañar de la mano de algunos de los autores clásicos. Por ejemplo, les he hablado a ustedes de Homero, para a través del relato de la Odisea llegar desde Ítaca, desde Turquía, desde el lugar en el que se supone que estuvo Troya, hasta probablemente más allá de las columnas de Hércules y lo que hoy es la Rábida. Pero en otro de los capítulos lo que hago es dejarme guiar por el relato que hace Virgilio en la Eneida, cuando llega y de la mano de la Sibila de Cumas, que está a unos 20 kilómetros de Nápoles, en un paisaje luminoso enfrente de la isla de Ischia, allí había un oráculo de los vivos, donde aprovechando las emanaciones gaseosas del lugar, que es un campo de masa sulfurosa y le llaman los campos celegreos, es una zona volcánica, parece que entraba en trance y la consultaban y avizoraba, profetizaba el futuro. Es un lugar maravilloso, estamos hablando de la Campania Feliz, el Golfo de Nápoles, Capri, el Vesubio, Herculano, Pompeya. Es un lugar al que convendría que alguno de ustedes, si puede, que seguramente lo conoce, vuelva con los ojos de haber, tras leer este libro u otro libro similar, darse cuenta de que en la antigüedad nos alega una cantidad de escenarios que se está perdiendo en la memoria porque, y voy a concluir por ahí para que Susana en todo caso les ceda la palabra si alguno quiere preguntar algo, se está perdiendo porque han desaparecido. Esta es la parte, digamos, actual de mi libro, porque lo anterior es justamente tratar de no perder la memoria del pasado. Al haber desaparecido de los planes de estudios las humanidades, el mundo griego, el mundo clásico, la historia de las religiones, que no es el catecismo, se ha ido perdiendo la noción del mundo del que procedemos. Hay mucha gente que no sabe ni por qué se llama, cómo se llama, porque desconoce el origen de su nombre. Pero es que hay mucha gente que sería incapaz, por ejemplo, de entender qué es lo que quiso contarnos Dante cuando su viaje al infierno a través de la Divina Comedia, cuando puede enfrentarse, por ejemplo, ante una escultura como esta, o oí hablar de un lugar infernal del Averno, no saber que el Averno es un lago que está justo cerca de Nápoles, al lado de Cumas, y que quiere decir en griego el lugar donde no vuelan los pájaros, porque es un lugar que había emanaciones sulfurosas y naturalmente mataba a los animales, ¿no? Bueno, hay otra puerta del infierno que eso les va quizá a sorprender en el Escorial, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Según una historia paralela a la historia, digamos, oficial, los habitantes del lugar desde tiempos inmemoriales tenían por cierto que existía una puerta del infierno, una puerta abierta al más allá. Y tiene una explicación, digamos, hasta cierto punto posible, se puede racionalizar. El Escorial, el monasterio del Escorial, Felipe II lo hizo construir en una zona que está asentada sobre una roca granítica. Y el granito es un mineral radiactivo, de baja intensidad, pero radiactivo. Entonces, en las oquedades que se forman donde hay granito, se genera el gas radón, y el radón es un gas que tumba a un animal. Los lugareños que en tiempos remotos pudieron, no sé, persiguiendo una oveja que se les había escapado, o a un animal, encontrarlo desvanecido en una cueva, si eso se producía más de una vez, la conclusión es que aquello era un lugar infernal. Tenían por cierto que era una puerta del infierno. Bueno, don Felipe II, que ha sido probablemente el monarca más poderoso de la tierra, era un hombre que aunaba, por una parte, una extrema espiritualidad, se sentía depositario del mensaje de que tenía que ser el guardián de la ortodoxia, del catolicismo, de ahí sus guerras contra los protestantes, contra el turco y demás. Al propio tiempo era un hombre de una naturaleza, digamos, mixta, porque era un hombre muy dado a lo esotérico, y llegó a acumular hasta 7.000 reliquias de santos, de todo tipo de reliquias que se conservan en el Escorial, por cierto. Y era un hombre que vivía de una manera absolutamente espartana. Quien conozcan de ustedes, iba a decir la celda, y no lo corrijo porque realmente es una celda. El hombre más poderoso de su tiempo vivía en una celda absolutamente espartana, con un pequeño armario, una silla, una alfombra
y una cama modestísina, nada de esas maravillosas camas de dosel, esto que hemos visto en los palacios renacentistas. Estamos hablando de la época coetánea de Chambord en Francia, de Fontainebleau con Francisco I, es decir, bueno, es la etapa anterior de su padre, unos palacios maravillosos frente al Escorial, que es la apoteosis, digamos, de la piedra, ¿no? Es la manifestación más poderosa del poder político y del poder religioso al mismo tiempo, ¿no? Es una réplica del Templo de Salomón, está lleno de claves. Entonces, yo ahí lo que cuento además es una ceremonia que se celebra 2 veces al año, que es la ceremonia de desagravio a la hostia de Gorkum. Es un episodio de las guerras de Flandes, una sagrada forma que fue profanada por un soldado alemán, un Landsknechte, en el transcurso de un episodio bélico en esa ciudad de Flandes, en Gorkum, y de la que, según la tradición, manó sangre. Entonces, esa sagrada forma fue disputadísima como reliquia y fue de mano en mano por todas las cortes europeas. Al final, Felipe II la consiguió para su colección de reliquias. Me parece que es no sé si es el 28 de septiembre, es decir, en el libro digo la fecha exacta, hay una en septiembre y otra me parece que es en noviembre. Se celebra una misa especial, no en la capilla central, en la nave central del monasterio, sino en una capilla lateral. Aquellos de ustedes que tengan ahora en la memoria el famoso cuadro del último Austria, de Carlos II el hechizado, con esa manifestación ya, digamos, final del prognatismo facial que le impedía prácticamente comer, todos los Austrias tenían esa deformación que se la había transmitido una princesa polaca, se llama Zimburga de Mazovia, fíjate, Concha, para acordarse del nombre. Parece que tenía Carlos V una que por otra parte era un gran comilón, de hecho estaba quejado de gota, que son la típica enfermedad con la que la naturaleza se venga de la gula. Era un hombre que le costaba comer porque no podía cerrar bien la mandíbula, ¿no? Entonces, ese cuadro reproduce exactamente esa ceremonia. Se ve a Carlos II el hechizado en el momento en el que el sacerdote eleva tras la consagración la forma, y al lado está rodeado de caballeros todos vigorosos. El que está en primer plano es el duque de Alba de la época, y el contraste entre el último Austria absolutamente ya degenerado, débil, que murió sin descendencia, como saben ustedes, dio pie toda aquella, la famosa y triste guerra de secesión estos días, de vivísima actualidad a partir de lo que está ocurriendo en Cataluña, como saben ustedes, 300 años después. En ese cuadro se reproduce esa ceremonia, pero lo que tiene de curioso es que el cuadro, uno está asistiendo a la misa, no está el cuadro y de repente, como por arte de magia, aparece el cuadro disparado por un mecanismo que está en el sótano de la capilla. Entonces la impresión es notable, ¿no? Porque los fieles asisten con recogimiento a la ceremonia y de repente, ¡pum!, aparece el cuadro. Y en el cuadro se reproduce lo que se está en ese momento produciendo en la capilla, que es la misa de desagravio. Bueno, pues aprovechando lo uno con lo otro y de paso contando algo de historia, es otro de los capítulos del libro. O sea que yo, para no, digamos, no aburrir más a nuestros amigos, te devuelvo la palabra por si alguien quiere preguntar alguna cosa. Sí, esto es como la lección de historia que siempre quisimos tener, ¿no? Bueno. Damos paso a si alguien quiere intervenir. Quería que hablara de algo que dijo Irak, que me parecía que es muy interesante porque lo trae al mundo actual. Bueno, el capítulo dedicado a buscar los restos de la Torre de Babel, siguiendo el mito bíblico del diluvio, me llevó a donde se encuentra el Zigurat, que está justo a unos 150 metros, 200 metros de la puerta de Babilonia, la famosa puerta de Istar, cuyo original se encuentra en el Museo Imperial, que fue el Museo Imperial de Berlín y ahora está en Berlín, que por cierto es un momento para recordar que hay un alegato que viene de antes de Egipto, que tenía un título en una campaña muy divertida que se dice: Nefertiti quiere volver a casa. Es decir, el devolver aquellas antigüedades, aquellos testimonios del pasado a los lugares de donde fueron. Eso es, Melina Mercuri, que pidió sin éxito la devolución de los mármoles Elgin, se murió sin poder conocer. Hay un club al que se pueden cualquiera de ustedes sumar, se llama el Club Delfos, que permite inscribirse y pedir al gobierno británico que haga el favor de devolver los mármoles Elgin, que son los que forman parte de las metopas
del Partenón, que siempre se ha negado el Museo Británico porque decía que no había un museo capaz de contenerlos, porque el Museo de la Acrópolis, es verdad, el antiguo, el que estaba justo digamos, era muy pequeño y tenía todo tipo de antigüedades muy concentradas. Pero como muy bien acabas de decir, Concha, ahora hay un museo extraordinario, obra de un arquitecto suizo fantástico, que está justo a 10 metros de la Embajada de España, en la avenida Dionisio, donde se supone que estuvo la cárcel de Sócrates, la cárcel en la que murió Sócrates, porque no está claro, pero está justo en la avenida Dionisio, la parte, digamos, meridional de la Acrópolis. Bueno, en el caso que nos ocupa, tras las huellas de la Torre de Babel, llegamos a Babilonia, pero un pequeño detalle, estaban en guerra, fue cuando la guerra de Irak, por el camino nos tirotearon, el helicóptero que íbamos y tal. Y bueno, al lado del Zigurat se encuentra un palacio que se había hecho construir Saddam Hussein, siguiendo la misma técnica del barro cocido, de los ladrillos de barro cocido con paja, y está en el mismo paraje entre el Tigris y el Éufrates, donde estuvo siempre Babilonia, ¿no? Con la circunstancia que yo cuento en el libro, que aquellas, según el relato bíblico, quienes construyeron la Torre de Babel para intentar conjurar el temor a un segundo diluvio, fueron castigados por los dioses, en este caso concreto, por el pecado de soberbia de querer ascender nada menos que al cielo, castigados con la confusión de las lenguas, de las que se han derivado después todas las guerras que en el mundo han sido. Bueno, hete aquí que en el siglo XXI, porque estamos hablando del año 2003, si no recuerdo mal, cuando después de dar la vuelta, digamos, mirar primero la torre, lo que queda, y mirar hacia abajo para contemplar la reconstruida y vacía ciudad de Babilonia, ¿qué es lo que se encuentra el viajero, en este caso, quien les habla a ustedes? 2 regimientos de tanques, uno norteamericano y uno polaco, porque estábamos en guerra. Y la reflexión, la conclusión triste, melancólica, Susana, es que no hemos aprendido nada, que en el siglo XXI, como en el siglo, es difícil fechar cuándo fue el episodio de la Torre de Babel, porque el relato bíblico no da más que, digamos, pistas, pero no hay evidencias, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que después de la Torre de Babel y de la dispersión, los hombres volvieron a la guerra y en el siglo XXI seguían en guerra. Bueno, es un relato, en este caso una conclusión un pelín triste, ¿no? Pero en eso estamos. Y había otra evidencia todavía para sumar tristeza a la tristeza. El museo de Babilonia había sido saqueado ya. Estamos hablando, llevaban 4 meses de guerra, habían desaparecido todas las antigüedades porque aprovechando la invasión de Irak, se creó un mercado paralelo de antigüedades que ha dado vida a los expoliadores, como está dando vida a los expoliadores ahora los terroristas del ISIS, de este Estado islamista terrorista que se ha creado entre Irak y Siria, que han saqueado todo lo que no está escrito. Palmira, por ejemplo, está siendo saqueada, ¿no? Lo que está claro es que yo creo, ¿no?, la percepción del mal, de la búsqueda del mal, de la búsqueda de esas puertas del infierno, a lo largo de los siglos fue cambiando, ¿no?, en la raza humana, la percepción. Pero sigue existiendo y además sigue habiendo, pues, distintas voces, ¿no? Y bueno, si todo esto siempre nos hace pensar en una cuestión religiosa, la máxima figura de la Iglesia, el Papa, a lo largo de los 3 últimos que tuvimos, ninguno se pone de acuerdo, ¿no? Entonces, al final, toda esa búsqueda que sigue existiendo, o esa forma de cuestionarse, no obedece un poco al miedo, no se reduce todo a que siga habiendo un miedo. Entonces hay una búsqueda, pero va cambiando a lo largo del tiempo, nuestras herramientas de búsqueda, nuestros caminos hacia eso, porque el miedo sí que no varió a lo largo de todos los siglos. Bueno, yo decía antes, Susana, pero no es que lo diga yo, lo decía antes que yo, Demócrito de Abdera, por ejemplo, que aunque yo ya tengo una cierta edad, este caballero no rebasa unos cuantos siglos hacia atrás, ¿no?, que el origen de la religión es el miedo a qué es lo que nos aguarda después de la vida, es decir, el miedo a lo desconocido. Entonces, a lo largo de las diferentes culturas que han ido ahormando ritos y mitos alrededor de ese temor que se concentra en la pregunta de qué es lo que nos aguarda después de la vida,
se han ido acumulando, digamos, circunstancias. Por ejemplo, el miedo, el temor al juicio final es lo que durante 20 siglos o 20 y un poco más de catolicismo, digamos, del mundo cristiano católico, pues ha atemorizado a los creyentes y les ha hecho, digamos, en la medida de sus posibilidades, digamos, adoptar una determinada conducta ante el temor de que después de esta vida existía una sanción en función de la conducta seguida en esta, ¿no? En otras, pero no es una cuestión solo del mundo judeo-cristiano, es anterior, muy anterior. Los egipcios, acuérdate, Susana, y recuerden ustedes que habrán leído, incluso oído hablar del libro de los muertos y cuál era el ritual para pesar el alma que ellos identificaban con el corazón del muerto, efectivamente, ¿no? Siempre yo creo que nos ha ido, quienes nos han precedido han intentado darle una respuesta a esas preguntas: ¿qué es lo que nos aguarda después de esta vida, ¿no? Y entonces el premio o el castigo dependía de la escuela de filosofía o de religión que estuviera detrás. Y en lo que te referías a lo de los papas, yo en el primer capítulo, hablando con el padre prior de la Rábida, que en fin, después he tenido conversaciones con él y, digamos, he llegado a tener un trato cordial, empezando por preguntarme qué es lo que lleva a una persona a apartarse del mundo y consagrarse, digamos, a la meditación, a la oración. Y entonces él decía que depende de la respuesta que se le da a la cuarta pregunta. A mí me intrigó mucho qué era eso de la cuarta pregunta. Y dije, bueno, ¿y cuál es la cuarta pregunta? Y dije, mira, pues las tres primeras son cómo le va en la vida, cómo le va en cuestiones sentimentales, si ha sido rechazado, tal, cómo le va en los negocios, y la cuarta es cuando sabe que Dios le llama. Bueno, yo me confieso incapaz de por supuesto, no de juzgar, ni siquiera de trascender, porque yo no he sentido esa llamada, ¿no? Pero curiosamente, estando en el Monte Athos, que es el último capítulo del libro, que lo titulo por oposición a los otros anteriores, La Puerta del Cielo, el Monte Athos es una república monástica que está en el norte de Grecia, que tiene un estatuto especial que fue aceptado por la Comunidad Europea cuando entró en Grecia y que, como decíamos antes, aunque no permiten entrar las mujeres, claro, en la Unión Europea, donde además del espacio Schengen, afortunadamente, se practica y se predica la igualdad, no se podría entender esa excepción. Sin embargo, fue aceptada y allí el mundo transcurre como si uno hubiera vuelto a la Edad Media. No cobran por entrar, está guardado por la infantería de marina griega porque se conservan maravillosos tesoros salvados de la caída de Constantinopla cuando los turcos se apoderaron de Constantinopla, y en el contexto de los rezos, los ritos y el tipo de vida absolutamente, digamos, tranquila que se vive allí, hay que levantarse a las 3 de la madrugada para rezar, en medio de una nube de incienso y con una especie de elevación sobre la naturaleza de las cosas a partir de la reiteración de una, otra, dos, tres, muchas veces de determinadas palabras que son oraciones. Uno tiene la impresión de que se eleva sobre este mundo. Y los monjes más veteranos, que son octogenarios, incluso alguno centenario, dicen haber conseguido la ataraxia. La ataraxia es una palabra griega que refiere a la imperturbabilidad. Que nada turbe, nada angustie, nada trascienda al espíritu de un ser humano porque se ha desprendido de todo aquello que le puede angustiar. Naturalmente, para eso no hay que tener problemas de hipotecas, no hay que tener problemas de si se venden o no se venden libros, no hay que tener problemas de si uno ha perdido o no ha perdido, está en trance de perder un empleo, no hay que tener la desgracia de caer en una organización que haya un jefe, una jefa tóxica, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? A uno le tienen que querer y ser querido, pero si uno renuncia a todas esas posibilidades, es probable que se encuentre ese camino de la imperturbabilidad, ¿no? Y eso nos vuelve a conectar con el principio, ¿no? La cuarta pregunta, ¿no? Este libro tiene algún elemento, alguna hebra, digamos, de reflexión que podríamos calificar de espiritual, en la medida, y voy a terminar porque me estoy realmente alargando mucho, la gente de la radio somos de párrafo largo, en la medida en la que, porque no todas las emisoras tienen publicidad, entonces hay que llenar, ¿no? En la medida en la que yo creo, y antes que yo gente que sabe mucho más que yo ha llegado a esa conclusión, que en todos nosotros, en todos los seres humanos, alienta algo que es previo a la adscripción religiosa, que es
una sensación de que estamos por encima de la propia naturaleza animal a cuyo reino pertenecemos, ¿no? Y esa idea de que hay algo trascendente para lo que no encontramos explicación, yo creo que en el fondo tiene una explicación muy sencilla. Como no sabemos realmente el sentido de la vida, tenemos que buscarle una explicación. Yo pensaba, no sé si lo cuento en el libro, cómo debió ser la primera noche de nuestro antepasado primero, cuando, no habiendo conocido todavía lo que eran las sombras de la noche, empezó a oscurecer. Y probablemente todavía no le asistía al concurso del fuego porque no había descubierto el fuego. Cuando de repente en la cueva, en el interior de la cueva, en el exterior, era lo mismo que en el interior, porque las sombras se habían apoderado de su mundo, porque estaba avanzando la primera noche, yo le imagino viviendo la noche más terrorífica, de la que nos ha dejado huella probablemente en nuestro ADN, porque instintivamente ante las sombras siempre tenemos como una reacción, no sé si de miedo, pero de temor. Instintivamente tendemos a defendernos de las sombras. Bueno, imaginémonos por un momento cómo debió ser esa noche y sobre todo el alivio que debió sentir ese primer antepasado nuestro cuando con las claras del día empezó a ver los primeros rayos del sol. ¿Cuál debió ser su reacción instintiva? Adorar, postrarse ante aquel objeto luminoso que en el horizonte le anunciaba que ese terror que había dejado atrás, porque estaba disipando las sombras, podía darlo por vencido. Bueno, elaborar una teoría de divinidad a partir de ese sol es lo que nos conduce al panteón egipcio. El sol, Ra, como origen de toda esa teogonía, ¿no? Yo creo que lo que les ha pasado a nuestros antepasados nos lo han transmitido a través de los genes. Desde ese temor a los ofidios, por ejemplo, en todos los oráculos, en el centro hay una culebra, en todos. Apolo, en definitiva, cuando Apolo se hace, digamos, querido, y el antecedente histórico en términos, digamos, de traslación de mitos de la figura central de Jesucristo, del Jesús, personaje divino que combate al mal y nos libra del pecado, tienen algo que ver, digamos, con la figura central de Apolo. Apolo es el que mata al maligno. El maligno era una culebra, la pitón, una serpiente pitón. ¿Y dónde estuvo en la antigüedad en Grecia el templo más importante dedicado al dios Apolo? En Delfos. ¿Y qué es lo que era Delfos? Un oráculo. Durante más de 1000 años a Delfos fueron a consultar al dios Apolo, a la sacerdotisa de Apolo, todo aquel que tenía una preocupación, y cerramos el ciclo. Al final, yo creo que conocer el pasado nos permite interpretar el presente. Por eso me quejo, y ya termino, de que desaparezcan los estudios clásicos de los planes de estudio de las humanidades, porque vamos perdiendo noción de dónde venimos. Y si al perder esa noción estamos como desasistidos, un poco imposibilitados de comprender incluso algunas de las cosas que... Y luego, bueno, pues entre Juego de Tronos y la teogonía, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Yo prefiero a Hesíodo para entendernos. De hecho, muchas de las cosas que vemos en la televisión, El Señor de los Anillos, no son más que reelaboraciones de los mitos clásicos, ¿no? Y bueno, y colorín colorado, queda a su disposición si hay alguna pregunta, si no, hemos terminado. Cuando iniciaste este viaje literario, ¿no? Al final, cuando ya pusiste fin y pasaste a otro libro, otra idea, ¿qué cambió en ti como persona? ¿Qué concepto cambió más llamativamente? Si es que hay algo que cambió. Bueno, no quiero decir que te volviste más satánico, no volvemos a hacer. No es un libro satánico, no. Susana, no te empeñes. Que no. No te empeñes. Vamos a ver, es un libro discontinuo, en la medida en la que está escrito a partir de experiencias y de aventuras a lo largo de 4 o 5 años. Yo creo que vamos a ver, el viajar, mañana creo que es el Día Internacional de las Librerías, ¿no? Y el eslogan es leer es viajar. Efectivamente, la ventaja que tiene el libro es que le permite a uno vivir otras vidas o, sin necesidad a veces de salir de casa, disfrutar de un viaje o preparar un viaje a partir del disfrute que da leer un libro, ¿no? Entonces, lo que da la experiencia, yo como periodista puedo conocer, pues, cuántos países hay en la ONU, 190 y tantos, o si contamos las islas estas del Pacífico puede que más, debo conocer pues 150, mucho.
he viajado por todas partes y he llegado a la conclusión que nos podría conectar con el presente y el problema que tenemos ahora planteado en términos políticos en Cataluña, que es que el viajar ensancha el horizonte y al final hace bueno uno aquella famosa frase latina que dice ubi bene ibi patria, que dice donde estoy bien, allí está mi patria. Con lo cual quiere decir que los seres humanos somos del lugar en el que somos felices, del lugar en el que nos encontramos bien, que nadie es más que otro y que en definitiva lo que te enseña el viaje es a ser más tolerante, Susana. Y lo que te enseña el viaje es, salvo en aquello que reclama, digamos, un juicio instantáneo porque es una arbitrariedad o una injusticia, es a ser tolerante y a no juzgar, y a intentar comprender. Cuando la gente se pregunta, pero bueno, qué tontería esto de que, por ejemplo, tanto en la cultura de religión musulmana o judaica no se pueda comer carne de cerdo, pero con lo rico que está el jamón. Es verdad, pero tiene una explicación, y si uno no es un fanático, digamos, de lo suyo, puede entender que cuando esa prescripción fue convertida en prohibición, era una época en la que no existía la cadena del frío, que no había neveras, que los animales, que los alimentos más perecederos son los mariscos, la carne de cerdo se pudre antes que la carne de cordero, y que justamente en los países donde nació esta religión, en el mundo de Israel, el Israel antiguo, o en el mundo de Arabia Saudí en el siglo XVI, en el siglo VIII, al no existir esa posibilidad de conservar los alimentos, la única forma y la más digamos segura para que la gente no corriera peligro era prohibirlo. Ahora podemos trasladarnos a nuestro tiempo. ¿Tiene sentido en nuestros tiempos mantenerlo? Yo ya, como digo, yo no juzgo, pero la prescripción, por ejemplo, en el mundo de la comida kosher, de no colocar la carne cerca de la leche, es que, claro, la contiguidad entre carne y leche favorece la putrefacción. Entonces está muy bien pensado para la época en que fue dictado. Uno se vuelve más tolerante porque comprende que hay una razón a veces detrás de cosas que en una primera mirada, en una primera lectura no entendemos. Y luego llega a la conclusión de que si bien no hay sidra como la de Asturias, hay otras sidras y están todas muy buenas. Nosotros nos hiciste muy felices. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un aplauso.